Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a True Crime, la huella del crimen. Hoy os he traído a un invitado que estoy convencido que os va a encantar. Él es José María Benito. Muchos de vosotros ya le conoceréis por su amplia trayectoria en los medios de comunicación. Hola, José María, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Cuéntanos un poco sobre ti para aquellas personas que no te conozcan, aunque ya te digo que creo yo que serán más bien pocas. Bueno, seguramente que mucha gente que no sigue los medios o le gustan otro tipo de cuestiones, pero vamos, yo soy inspector de policía, de la Policía Nacional. eh, Llevo casi 40 años ya en la policía, ingresé en 1986 y desde entonces, pues bueno, mi trayectoria ha sido larga, ha sido muy distinta. Yo siempre digo que la policía tiene una ventaja sobre el resto de profesiones y es que cada día te encuentras algo distinto, no hay dos días que sean iguales y además hay tan variedad de trabajos dentro de la policía que bueno, si no estás a gusto en una, tienes otra y si te cansas de una, pues tienes otra actividad. Por lo tanto, bueno, pues eso es un poco mi vida profesional, que luego iremos, si quieres, desgranando poco a poco. Perfecto. Y en tu caso, ¿qué te llevó a ser policía? Pues vamos a ver, me llevó a ser policía. A ver, la gente siempre habla de vocación, de... Yo en mi caso la vocación la tenía en casa. Mi padre era inspector de policía también. Yo vi cuál era su trabajo, aunque es verdad que los tiempos de mi padre no son los tiempos de ahora desde ningún punto de vista. Y a mí me gustaba lo que hacía y seguí su camino, seguí su ejemplo. Bueno, decidí estudiar, prepararme la oposición y a partir de ahí, pues entré en la policía. Y bueno, pues tengo la suerte de que mi pareja también es policía y de que ahora mi hijo pues ha acabado sus estudios y también está preparándose para ser policía. Con lo cual es un poco, no te voy a decir que sea algo de tradición, pero desde luego sí que la gente que ve esta profesión, ve el trabajo y ve lo que hacemos, pues al final le termina gustando. Para mí es todo un honor que estés aquí porque, bueno, por el podcast han ido pasando diferentes perfiles relacionados con el mundo del crimen. Hemos tenido, por ejemplo, un guardia civil, un miembro de la UCO y quería contar con alguien de la policía porque al final sois los que vivís los casos en primera persona y creo que en este caso para tu profesión hay que valer. Sí, la verdad que hay que valer, no todo el mundo vale. De hecho, pues las pruebas de selección son lo suficientemente rigurosas para poder determinar si una persona no está preparada para esto. Es decir, que igual que no todo el mundo vale para ser médico, no todo el mundo vale para ser enfermero o cualquier otra profesión que tenga contacto con gente, pues para esto también, lógicamente, no todo el mundo vale, ¿no? O si vale para unas cosas, no vale para otras. Ya digo que la profesión esta es tan variada, abarca tantos campos que, bueno, pues igual no vales para la investigación, pero sí vales para la seguridad ciudadana o vales para otro tipo no sé, para la policía científica o para la extranjería, ¿no? Por citar algunos ejemplos. En este caso, además, uno es policía toda la vida. Justo hoy veíamos en los medios de comunicación esa noticia de León, ¿no? De un hombre En que Vibre. acababa, eso es, que acababa con la vida de un vecino y justo dos policías que ya se habían jubilado han sido los que han retirado de allí a esa persona que seguía ejerciendo violencia contra el vecino al que ya había matado, ¿no? Bueno, yo esto lo comento siempre y además esta mañana también he tenido la oportunidad de comentarlo en Telecinco. Yo decía, vamos a ver, es que uno es policía toda su vida desde que ingresa. Hay gente que dice, lo hemos leído también en noticias, ¿no? ¿Cómo este policía se metió si estaba libre de servicio a defender a esta mujer o a hacer esta otra cuestión o ayudar a no sé quién? Bueno, es que una vez que te introduces aquí, como sabes lo que tienes que hacer, cuando no hay gente que esté trabajando disponible, pues haces tú lo que sabes hacer y lo que has hecho toda la vida. Y estos dos policías jubilados son un claro ejemplo. Para mí es una profesión, pues bueno, pues de riesgo porque os encontráis con situaciones, con todo tipo de situaciones. ¿Tú cuál dirías que es la situación más peligrosa que te ha tocado vivir dentro del cuerpo? Pues mira, recuerdo una muy especial porque sucedió en Vitoria. Yo en Vitoria estaba en la Brigada de Información, en la lucha contra el terrorismo. Te estoy hablando del año 89. Y bueno,
ETA ya afortunadamente ha desaparecido y por eso lo puedo contar. Pero yo recuerdo que teníamos una época en la que los atentados se producían, además de contra las personas, militares, policías, jueces, políticos, etcétera, pues tenían un objetivo claro, que eran los objetivos franceses, ¿no? Francia dejó de ser el cobijo de ETA en aquella época y recuerdo que pues cualquier concesionario de coches de marca francesa, cualquier banco francés, cualquier cajero, eran objetivos de poner bombas. Y yo recuerdo que estaba vigilando, habíamos montado un servicio de vigilancia de estos objetivos franceses, me meto con un concesionario de Citroën. Hicimos una vigilancia discreta, la hacíamos por la noche, que eran cuando ponían las bombas, y detectamos como un terrorista de estos colocaba una bomba en ese concesionario francés. Salimos corriendo detrás de él, él se metió por un callejón, al final tenía del callejón tenía una moto con la que huyó y yo recuerdo que bueno pues que intercambiamos ciertos disparos porque al final bueno pues era tu vida o la de él. Al final no le dimos caza en ese momento, la bomba pues estalló y saltaron por los aires el concesionario que te estoy comentando, pero bueno, días después al final pues esta persona fue detenida. Fue una situación de riesgo real y luego hay otras muchas en las que tú no eres consciente del riesgo que corres porque las cosas te salen bien. Cuando tú entras en un narcopiso donde sabes que puede haber armas y hacer un registro, otras situaciones en la calle en las que no sabes a quién te enfrentas, a quién estás identificando, pues es evidente que son situaciones de riesgo que te han salido bien, pero que tú no sabes hasta que han terminado el riesgo que has podido correr. En tu caso y ahora que nos has contado que has trabajado, por ejemplo, de dentro en esta lucha contra el terrorismo, ¿tú has llegado a recibir amenazas? ¿Has tenido presiones? Sí, amenazas en forma de, bueno, yo era una persona conocida, no por los medios de comunicación, sino porque cuando llevas en el País Vasco unos años, pues al final el vecino, el tendero, todo el mundo te conoce. Y yo recuerdo que una vez mi vehículo particular pues sufrió daños intencionados, evidentemente, pues por seguramente no un etarra, pero sí algún simpatizante o alguno del entorno, ¿no? Y yo recuerdo aquello, yo lo denuncié, se inició una investigación que no concluyó en nada, no llegamos a saber quién lo hizo, pero evidentemente teníamos un riesgo todos los que estábamos en aquella época destinados en el País Vasco. Es una profesión de riesgo para ti y me imagino que también para tu familia, porque tú te ibas al trabajo y tu familia se quedaba en casa sin saber si ibas a volver, ¿no? Sí, eso es real, pero eso te voy a decir dos cosas. Primero, ni lo piensas tú, porque si no, lógicamente, pues no saldrías o te dedicarías a otra cosa, ni se lo haces pensar a tu familia, al contrario, tú intentas tranquilizar, todo está bien, no hay ningún peligro, no hay ningún riesgo, pero claro, ahí está, el riesgo ahí estaba. Y qué duda cabe que en esos años en 90, 80 y tantos, 90, pues acudimos a muchos entierros de compañeros que no tuvieron la suerte que tuvimos otros pues de salir indemnes de esa situación. Me alegro que toques ese tema también porque es que parece que aquello ha pasado un mundo de todo aquello, no nos acordamos de lo que fue la dura realidad de los 80 y los 90 en España con este grupo terrorista, ¿no? Aquello fue duro porque fíjate, no respetaban ni a nada ni a nadie, ¿no? Pues hemos visto cómo mataban a un guardia civil delante de su hijo de 2 años, el caso de Flavio Moreno. Hemos visto cómo al padre de Coro Villamudria en San Sebastián, que era policía, esta chica del instituto iba con ella, iba a recogerla cuando también le matan. Hemos visto cómo mataban a policías que iban con su mujer y con su mujer embarazada y en algunos casos también mataron a la mujer embarazada, ¿no? Quiero decir que al final esa situación fue real, corrimos mucho riesgo y afortunadamente, bueno, pues yo creo que no desde el punto de vista político, que yo creo que es verdad que aquí todo el mundo se ha apuntado muchos tantos en el final de la banda terrorista ETA, sino que al final fue la sociedad, fue la policía y la Guardia Civil, fueron los jueces y fue la colaboración internacional los que hicieron que se acabara con esta lacra. Pues yo creo que en nombre de todos te tenemos que dar las gracias por el trabajo que hicisteis con estos terroristas para que a día de hoy podamos verlo como muy lejano, gracias a Dios, porque es verdad que cuando echamos la vista atrás da verdadero miedo. ¿Y algún caso que hayas investigado que te haya tocado de cerca, aparte de este del terrorismo que nos contabas?
Pues mira, hay muchos casos que te tocan de cerca. Son tan variados, son tan amplios en tanta vida profesional que al final no puedes señalar uno, porque cada uno te marca. Es decir, por ponerte un ejemplo, te marca desde ese ancianito al que han estafado 18.000 euros que tú tienes que investigar, que ha jurado de buena fe y que al final han terminado engañándole y le han quitado todos sus ahorros, pero te marca también esa persona que resulta herida porque alguien le ha pegado un navajazo, te marca también esa mujer maltratada a manos de su pareja o su expareja. Es decir, cada caso te va marcando, es decir, no deja una huella permanente en ti, pero qué duda cabe que cuando te entrevistas con las víctimas, y no hablo ahora de los delincuentes, sino de las víctimas, que son las grandes olvidadas de todo el proceso penal y desde luego de la sociedad. Nadie nos acordamos aquí de la gente que al final ha sido víctima de un delito y lo sufre de por vida, a la mujer que la han agredido sexualmente, a la mujer que la han agredido su pareja o su expareja, a la persona que la han estafado, a la que le han matado a su hijo o a su hija. Quiero decir, todas esas situaciones que evidentemente tú no vas almacenando, porque si no, no vivirías, hacen que cada caso sea muy especial y que no haya nada en concreto que te pueda marcar más allá de lo que es tu trabajo diario y lo que es ese contacto con las víctimas, que insisto, son las grandes olvidadas del sistema. Son las grandes olvidadas del sistema judicial, porque yo creo que ahora mismo con el sistema que tenemos, no sé, esto es una opinión mía, ¿vale? O sea, creo que nos centramos mucho en garantizarle los derechos al reo, que por supuesto tiene sus derechos, pero yo creo que nos olvidamos mucho, o el sistema judicial se olvida de las víctimas, ¿no? Pues fíjate, por ponerte un ejemplo, nosotros cuando detenemos al autor de la víctima de un delito, sea el que sea, esa persona tiene un abogado gratis, tiene asistencia jurídica gratuita, asistencia psicológica si le hace falta, no digamos ya durante todo el proceso penal o después en la cárcel si termina yendo a la cárcel. Sin embargo, la víctima está sola, tiene que buscarse un abogado y pagárselo ella, por supuesto, tiene que buscarse un procurador, tiene que volver a victimizarse en el juicio, y yo aquí me estoy acordando sobre todo de los delitos contra las mujeres, las agresiones sexuales, y me estoy acordando también de las víctimas de la violencia de género, estas personas que les haces pasar por un doble calvario, primero cuando sufren el delito y luego cuando tienen que ir a ratificarse el juzgado, cuando tienen que ir al juicio y ver a su agresor, a su violador, a su presunto maltratador. Es decir, esa doble victimización que sufren y nadie se acuerda de ellas. Es decir, nadie les presta, quitando asociaciones que existen, que lógicamente bueno, pues les pueden prestar cierta ayuda psicológica, social, etcétera, pero nadie se acuerda de ellas. Es decir, ellos no tienen justicia gratuita, ellos no tienen los derechos que tienen las personas que han cometido precisamente los delitos. En el caso de las agresiones sexuales, por ejemplo, lo que estamos viendo es muchas mujeres rechazando ese dinero que les corresponde por responsabilidad civil por el simple hecho de que las crean, ¿no? Por decir, yo no quiero dinero, lo que quiero es que se sepa y que se Claro. haga justicia. Claro, es que es muy difícil. Mira, hay dos delitos que son muy complicados de investigar. Uno son las agresiones sexuales. Eh, Tienen cierta complejidad, pero bueno, también tienen cierta facilidad si desde luego hay restos de ADN y otras cuestiones, con lo cual, bueno, pues ahí estaríamos en otra circunstancia. Y los delitos que se cometen en el ámbito familiar. ¿Por qué? Porque son delitos que se cometen en la mayoría de los casos en la intimidad. Claro, a mí cuando me dicen, ¿qué solución hay a la violencia de género? Pues es que la solución es muy difícil, porque es un delito que se comete en casa. Y como no sea la víctima quien denuncia, por mucha policía que haya, por mucha protección que haya, quien quiere matar a otra persona en la intimidad de su casa lo va a hacer. Y nadie se lo va a impedir, ni la policía, ni los jueces, ni la protección que puedan tener, ni absolutamente nada. Por lo tanto, yo creo que esas cuestiones, desde luego, tendríamos que valorarlas a la hora de implementar medidas. Es decir, y sobre todo cuando las víctimas se atreven a denunciar. Es decir, cuando una víctima de agresión sexual, de violencia de género, se atreve a denunciar, es porque ha pasado ya un calvario interminable. Y desde luego a esa víctima no voy a decir que haya que creerla al 100%, lo que hay es que no marearla. No decir, y ahora declaración, y ahora te ratificas, y ahora pongo en duda lo que me dices, porque el abogado de la parte contraria del acusado, en este caso, pone en duda lo que dices, y ahora, además de pasar por todo ese calvario durante año y medio, 2 años, encima vas a tener que venir a juicio. No va a valer lo que has dicho hasta ahora, sino que vamos a empezar como si dijéramos de cero y vas a tener que ratificarte y pasar todas las pruebas periciales habidas y por haber y te vamos a victimizar otra vez más. Y yo digo que esto tiene una fácil solución, además yo lo he visto a lo largo de todos estos años. Mire usted, cuando una persona denuncia
es ser víctima de una agresión sexual. Y ella ha declarado, se han recogido todas las pruebas, o violencia de género, me da lo mismo, no hay que volver a llamar a esa víctima. Es decir, ya lo tenemos ahí. No la victimicemos otra vez haciéndola pasar por todo un calvario que al final, en la mayoría de los casos, y es así realmente, la víctima termina por decir, no quiero seguir, no me merece la pena seguir porque no voy a conseguir nada, o si lo que voy a conseguir al final me va a costar a mí la salud psíquica y la salud física. Y en muchos de los casos lo estamos viendo. Queda muchísimo camino por recorrer en cuanto a la violencia de género, lo mismo, porque por desgracia encendemos la televisión y no dejamos de ver casos lamentables, pues en los que la ayuda no llega, el sistema está ahí, pero la ayuda no termina de proteger a las víctimas. No, porque al final hacemos leyes en las que todo lo concretamos en gastarnos dinero. Pero además gastarnos dinero mal gastado, a mi juicio. Porque al final lo gastamos en publicidad, en animar a las víctimas a que denuncien, en decir el 016, el no te calles, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese dinero, además de gastarlo, además de gastarlo en publicidad, que está muy bien que a la gente se le aconseje y se le diga que tiene que denunciar, que es lo que hay que hacer, pues además habría que gastarlo también en esa protección a las víctimas. Y cuando hablo de protección no hablo solo de protección policial, sino de esa protección judicial que requieren determinadas víctimas que no quieren seguir pasando un calvario durante años hasta que al final su agresor termina siendo condenado. A eso me refiero. Sí, porque luego vemos que hay muchas de las mujeres que lamentablemente terminan fallecidas a manos de su pareja y estaban en el sistema Biogen. Claro, estaban en el sistema Biogen, habían denunciado, es decir, habían cumplido con lo que se les está diciendo que hay que hacer, que es denunciar a sus agresores, pero al final siempre falla algo, siempre hay una orden de alejamiento que no se cumple por parte del agresor, hay circunstancias que hacen que pues estas personas, y hemos tenido recientemente un caso de una persona en Galicia, un matrimonio, una pareja que han aparecido calcinados dentro de un coche donde se sospecha que él ha sido el autor de calcinar a la mujer y luego quemarse él también dentro del coche. ¿Y por qué? Porque al día siguiente tenía que ingresar en prisión. Quiero decir, ¿por qué al día siguiente? ¿Por qué no antes? ¿No? ¿Por qué no cuando es detenido se le ingresa en prisión preventivamente? Bueno, luego ya veremos. A ver, normalmente cuando una mujer denuncia, fíjate que siempre se dice es que hay denuncias falsas o no hay denuncias falsas, aquí hay un debate eterno, pero al final a las mujeres es muy fácil detectar cuando te están diciendo la verdad y cuando no. Y la mayoría de mujeres que denuncian dicen la verdad. Es muy duro dar ese paso y al final la que lo termina dando tenemos que ayudarla durante todo ese proceso. Esperemos que se avance en este país en ese sentido, porque la verdad es que lo que se ve es bastante preocupante y por desgracia también hay bastantes que mueren sin siquiera haber llegado a dar el paso de denunciar. Desde aquí animamos a cualquier persona que esté sufriendo cualquier tipo de maltrato a llamar a ese 016 que como habéis escuchado muchísimas veces es gratuito y no deja rastro en el teléfono, pero esperemos que el sistema pues brinde también esas ayudas que verdaderamente necesitan las víctimas para estar protegidas. Y José María, ¿algún caso que se te haya quedado sin resolver y que sea, por así decirlo, la espinita en tu carrera? Algunos hay, y fíjate que te voy a hablar de uno de violencia de género, no te voy a decir el lugar, pero sí las circunstancias, ¿no? Una persona que mata a su mujer. Es verdad que eran otros tiempos, estoy hablando de hace años cuando no había teléfonos móviles, con lo cual nada de posicionamientos, nada de toda esta nueva tecnología con la que contamos ahora la policía, que no había cámaras, en fin, ahora tenemos la verdad demasiada tecnología que nos viene muy bien a la hora de resolver estos casos. Pero es un hombre que mata a su mujer y que, bueno, pues sabiendo que había sido él, no pudimos imputarle el hecho porque tenía como coartada pues un ticket de un centro comercial donde a la hora que supuestamente muere esa mujer, él estaba en ese centro comercial. Bueno, pues eso al final nos tiró abajo el caso, sabiendo como teníamos la certeza absoluta de que él era el autor, ¿no? Pero bueno, son cosas que a veces suceden y que hoy en día seguramente hubiéramos podido resolver porque hay otros mecanismos como son los teléfonos móviles, los posicionamientos, como son cámaras de seguridad que ahora hay instaladas por todos los lados y que nos ayudan sobremanera a resolver estos casos. ¿Cómo se encaja algo así cuando la policía hace su trabajo y muchas veces vosotros estáis convencidos de que ha ocurrido algo al 100%, pero como no hay una prueba que se pueda demostrar, qué pasa cuando esa persona queda libre?
Pues es frustrante porque al final la sigues viendo por las calles. Este hombre tenía un negocio, le seguías viendo en su negocio y a pesar del interés, en este caso judicial, nosotros hablábamos mucho con el juez que llevaba el caso, pues no hubo manera y al final, pues eso, sientes frustración, ¿no? Porque dices, sé que es una persona que es culpable, sabemos que es culpable, sabemos lo que ha hecho, pero al final no podemos demostrar que ha sido él quien lo ha hecho, ¿no? Frustrante sería la palabra. Me imagino que debe ser durísimo vuestro papel en ese caso. Vosotros bueno, que os encontráis con diferentes criminales, con diferentes asesinos, ¿tú en tu caso has encontrado algún rasgo que digas, pues los asesinos con los que yo me he encontrado tienen este rasgo en común? No, te voy a decir por qué. Porque cada asesinato es muy diferente y la motivación también es muy diferente. Hay quien mata por una deuda, hay quien mata por un ajuste de cuentas por un tráfico de drogas o por un vuelco de drogas. Es decir, cada asesino tiene una motivación diferente. Y aquí en nuestro país, de los casos mediáticos, pues hemos visto multitud de circunstancias. Desde José Bretón, que mata por hacer a sus hijos por hacer daño a su expareja, Ana Julia Quezada, que mata al hijo de su pareja porque no tenía la atención necesaria por parte del padre que ella supuestamente necesitaba. Quiero decir que, y hemos visto ajustes de cuentas, pues en la Costa del Sol por temas de drogas. Quiero decir, cada asesinato tiene una motivación muy diferente y desde luego no hay un rasgo común en todos ellos, ni uno siquiera. Quizá el desprecio a la vida, podríamos decir, ¿no? Pincho, el miembro de la UCO que estuvo aquí, nos comentaba que desde su punto de vista cualquier persona puede matar bajo determinadas Sí, circunstancias. ¿Tú lo crees igual? sí, sí, igual. Fíjate que hay un psiquiatra forense en nuestro país, el doctor Cabrera, que con toda su sabiduría, que no es poca, que es mucha, y además es un gran amigo, hace una reflexión siempre que es muy simple, que a la gente le llama la atención que venga de un psiquiatra forense, pero que es la realidad. Es que a veces no hay que buscar motivación de por qué alguien mata a alguien. Es que simplemente hay gente que es mala y mata porque son malos. No, no necesitan ningún tipo de motivación. Y a mí esa reflexión, que se la he escuchado varias veces, me parece extraordinaria, ¿no? Porque es así. Hay gente que mata porque es gente mala. No hay que buscar otra motivación, ni problemas psiquiátricos, ni motivación económica, ni otro tipo de motivación. Y aquí voy, te pongo un ejemplo claro, las agresiones que hay entre bandas juveniles, las bandas latinas, de las que, bueno, pues también estamos hablando mucho en la actualidad. Esa gente, ¿por qué mata a un miembro de la banda contraria? Pues no tiene ninguna motivación, excepto hacer daño. Son personas que tienen la maldad y, bueno, pues creen que el hecho de pertenecer a otro país o a otra banda diferente, pues ya es motivo para que te pueda clavar un cuchillo o una navaja y acabar con tu vida. En España, por ejemplo, también tuvimos el caso del asesino de la Baraja que contó que, bueno, que un día estaba aburrido Por en su ejemplo, casa, que se aburría y que dijo que por qué no iba a matar a alguien y pues bueno, se convirtió en un asesino en serie. por ejemplo, y además te puedo contar una anécdota del asesino de la Baraja. Y es que tú sabes que se le llama el asesino de la Baraja porque se encuentra el as de copas en el primer crimen que comete. Cuando esto se publicita y esto sale a la luz y se dice que se ha encontrado las de copas, él, que estaba allí, no la puso él, que esto es lo que quizá nos ha contado. Él no pone ese as de copas ahí, estaba fortuitamente ahí. Él se da cuenta de que se puede hacer famoso precisamente llamándose el asesino de la Baraja. Entonces cada asesinato que cometía iba dejando una carta diferente. Pero ya digo, fue algo que surgió al azar, que él lo cogió como para hacerse famoso y que al final, bueno, tú sabes que se entrega en Puerto Llano llamando a la policía y diciendo, oye, que estoy aquí, que sé que me estáis buscando y que no me encontráis. Sí, sí, es un asesino Este muy era un psicópata peculiar. de libro. Un psicópata de libro. Un asesino muy peculiar, hizo cosas empezando por lo de la firma, que no era suya, Eso es. se apropió de esa firma, luego fue, se entregó y luego por últimas, como que no reconocía que había sido él después de haber ido y de haberse entregado. Bueno, había pruebas más que suficientes, se sabía que era él y lógicamente, bueno, pues esto pasa con muchos delincuentes, sobre todo estos que se entregan o que acuden a una comisaría o un cuartel de la Guardia Civil a entregarse, que al fin te reconocen todo, luego pues con conversaciones con los abogados le dicen, bueno, tú de lo que has dicho olvídate y tú no reconozcas nada, ¿no? Es lógico y es
es también lícito, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues es asumible que incluso aquellos que se entregan, que reconocen sus delitos, al final digan que ellos no han sido. Pero para eso están las pruebas que aporta la policía, los forenses, etcétera, pruebas periciales, en definitiva, que bueno, pues sin ninguna duda dicen que el hecho lo has cometido tú porque no hay otra persona en el mundo que pueda haberlo cometido. Vosotros como policía al final sois los primeros que tenéis ese cara a cara con el asesino. ¿Cómo es un interrogatorio con esta clase de personas? Pues mira, te voy a decir una cosa, y es que ahora prácticamente no existen los interrogatorios a los imputados por delito. A las víctimas, a los testigos, a toda esa gente, sí, son interrogatorios amplios donde tratas de obtener los mayores datos posibles, la mayor información posible, pero hace unos años cambió la ley de enjuiciamiento criminal y entonces ahora los detenidos, sean por el delito que sean, tienen un derecho fundamental, que es entrevistarse con su abogado antes de tomarles declaración. Antes era después, ahora es antes. ¿Qué es lo que sucede? Que el primer consejo que les da el abogado es no digas absolutamente nada. Con lo cual ahora tenemos muy poca posibilidad de interrogar a los asesinos o a los autores de cualquier otro tipo de delito. Te iba a decir, entonces os dificultan aún más el trabajo, claro. Sí. Nosotros, mira, cuando detenemos a una persona por la comisión de un hecho delictivo, tenemos que tener ya todas las pruebas encima de la mesa, porque si no, de su confesión no vamos a sacar nada porque no va a decir absolutamente nada. Me parece un verdadero atraso porque gracias a esa primera confesión muchas veces se han esclarecido los crímenes. Por ejemplo, tenemos el Claro. caso de Ricard, que en un primer momento lo confesó, luego se desdijo en cuanto entró el abogado, como tú has dicho, y como ese muchísimos casos, ¿no? Claro, los interrogatorios que nosotros hacíamos antes, los que hemos hecho toda la vida, qué duda cabe que tú buscabas contradicciones, buscabas coartadas o no coartadas, tú ya tenías una información previa antes de detenerle, tenías toda la información y con esa información tú lo que hacías era interrogarle para ver si caían contradicciones. Si te decía algo que tú sabías que había sucedido y él te lo negaba o te contaba una versión diferente. Todo eso con lo que antes contábamos, ahora, pues eso. Ahí está, le mandas al juez el detenido, y le dices, estas son las pruebas que nosotros tenemos, pero sin posibilidad de interrogatorio, porque ya digo, es muy difícil que alguien hoy en día declare. Incluso aquellos, fíjate que te lo digo claro, que siendo inocentes tú les imputas un delito y ellos se creen inocentes, incluso esos no declaran ante la policía, que lo más fácil es decir, como yo no he sido, voy a contar todo lo que sé y aquí paz y después gloria, pues ni siquiera esos. Pues agradezco una vez más que estés aquí porque yo, por ejemplo, no sabía ese dato y me parece demoledor y sobre todo eso, un paso atrás en el trabajo de los investigadores, ¿no? Sin duda que es un paso atrás, pero bueno, al final lo comentábamos hace un momento. Los derechos de los detenidos siempre son más importantes, entre comillas, que los de las propias víctimas y así nos va. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si detenéis a una persona y esta persona va haciendo algún comentario en el coche hacia vosotros, ¿no? Porque al final, bueno, sois la primera persona que le detiene. ¿Esos comentarios valen o tampoco se No tienen en valen, cuenta? no valen. Eso de Estados Unidos, de cualquier cosa que diga, podrá ser utilizada en su contra en un tribunal. Aquí tú puedes decir lo que quieras. Es más, tú lo has comentado antes, tú puedes confesar en comisaría y decir, sí, he sido yo quien ha matado a esta persona, he sido yo quien la ha agredido, lo que sea. Que luego vas ante el juez y dices que es mentira, que tú no has sido, y lo que vale es lo que has declarado ante el juez. Por cierto, también tienes derecho a no declarar ante el juez. O sea, puedes callarte durante todo el proceso. Y un caso claro de lo que te estoy contando es el rey del cachopo. El rey del cachopo no declaró ante la policía, no declaró ante el juez, y hasta que no se celebró el juicio, donde lo negó todo, pues no le oímos hablar. Pero Tenemos esas cosas pasan. muchísimo. Sí, sí, tenemos muchísimos casos en España, lamentablemente. ¿Y hay algún error común que cometan estos asesinos que al final les lleve a que podáis detenerlos? Sí, mira, nosotros siempre nuestras investigaciones están basadas en los errores que ellos cometen. Y es verdad que se cometen errores. Primero, hay una parte tecnológica que nos ayuda mucho, que son cámaras de seguridad de los sitios donde se cometen los delitos. Hay intervenciones telefónicas, posicionamientos de los teléfonos móviles, en caso de que no haya intervenciones, pero sí te dicen en una determinada hora en qué lugar estuvo esa persona. Todo eso te ayuda muchísimo, ¿no? Pero luego ellos también, evidentemente, cometen errores
cometen errores que son indiciarios. No voy a decir que sean errores que te lleven a resolver el caso, pero yo recuerdo gente que habiendo matado a otra persona, pues inmediatamente desaparece de las redes sociales, cambia de número de teléfono. Bueno, esas cosas que no son prueba para decir has sido tú, pero sí que son indiciarias de decir, bueno, tú algo tienes que ocultar cuando cambias tu número de teléfono, cuando cierras tus redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, siempre cometen errores. Y luego están los famosos errores de bulto, es decir, la gente que entra, y se han dado muchos casos de esto, a robar en un domicilio y se deja allí la tarjeta sanitaria, el DNI o cualquier otra cosa porque ha perdido la cartera o ha perdido cualquiera de esos documentos, ¿no? Con lo cual, insisto, no son prueba, pero sí dicen, bueno, esta persona si tiene aquí el DNI es porque ha estado aquí, evidentemente. ¿Y crees que ahora los criminales tienen más conciencia forense, ahora que hay tanto true crime, tantas Sí. series? Sí, ¿no? Sin duda que tienen más conciencia forense y lo hemos visto pues en multitud de casos y casos mediáticos, ¿no? El caso de Ana Julia Quezada tenía conciencia forense, el caso de José Bretón tenía conciencia forense y muchos de los casos mediáticos que conocemos hemos visto cómo se han tratado de intentar por todos los medios, mediante esa conciencia forense de la que hablamos, dificultar la investigación de múltiples maneras y de diferentes maneras todos, pero al final, sí que tienen esa conciencia de decir voy a limpiar, voy a buscarme una coartada, voy a hacer determinadas cuestiones que sé que van a despistar. Es decir, sí que existe esa conciencia forense en el delincuente de hoy en día, excepto en aquellos que actúan por arrebato. Es decir, aquellos que en un momento dado discuten con una persona y le clavan un cuchillo o le pegan un puñetazo y termina aquello como termina. Son casos, insisto, que se dan en el momento y es por un arrebato. En los demás sí que existe esa conciencia forense. Pero bueno, también están los casos, ¿no? que terminan así, supuestamente, como por ejemplo me acabo de acordar del caso de Daniel Sancho, ¿no? Que según él fue un golpe, una discusión fortuita y terminó descuartizando y desmembrando el cadáver y repartiéndolo por la isla, ¿no? En ese caso también habría conciencia forense. Por supuesto, si tú haces desaparecer el cadáver de tu víctima, pues evidentemente va a ser más complicado que te pillen y va a ser más complicado después demostrar esa muerte, ¿no? Y el caso aquí en España, yo creo que por antonomasia es el caso de Marta del Castillo, ¿no? Esa conciencia forense de hacemos desaparecer el cuerpo, lo llevamos en esa silla de ruedas, lo trasladamos y lo hacemos desaparecer. Ellos supusieron que al final no se podría condenar por asesinato, pero sí por homicidio, ¿no? Como así finalmente fue. Al final lo que tratan los delincuentes es de ocultar cualquier prueba posible de que han cometido el delito, para que no sean juzgados o no sean condenados a una pena mayor, ¿no? Yo siempre digo que aquí en España hacía falta una reforma del Código Penal, es decir, que aquellos que cometen un asesinato, vamos a poner el caso más grave, ¿no? El de los asesinatos, y ocultan el cuerpo, y ese cuerpo al final o no aparece o tarda en aparecer, tenía que ser un agravante, tenían que ser condenados a más años de los simples años que lleva el delito que han cometido, ¿no? Porque eso, tú fíjate, de, de encontrar el cadáver y ver de qué forma murió, aparte de la parte humana, ¿no? De dar tranquilidad a la familia, de decir, bueno, a tu familiar lo han matado, pero ahí están los restos para que tú puedas velarlos, ir a llevarles flores al cementerio o hacer lo que quieras, ¿no? Aparte de esa parte humana, pero sí también está la parte forense, de decir, bueno, vamos a ver cuáles fueron las causas de la muerte, si hubo o no ensañamiento. Mientras eso no suceda, a nadie se le puede condenar en este país por un homicidio o un asesinato en el que haya ensañamiento, en el que haya otro tipo de agravante, porque el cuerpo no ha aparecido y por lo tanto no se puede condenar, no se puede agravar la pena. Por lo tanto, hay que agravar la pena por el simple hecho de que un asesino al que se le ha pillado y que se sabe que es él, no diga dónde está el cuerpo de su víctima. Totalmente, además es que es un sufrimiento gratuito hacia la Sin duda. familia. El caso de Marta del Castillo es flagrante, ahora más adelante vamos a hablar sobre Miguel Carcaño en concreto, pero ¿qué más le pueden hacer a esa familia? Es que es horrible. Claro. Pero tenemos el de Nuria Chavero también, que costó 5 o 6 años también encontrarlo, y tenemos otros muchos casos, ¿no? En los que al final, pues eso, el cuerpo no aparece o tarda mucho en aparecer, con lo cual al final las pruebas que tú puedes obtener de un cadáver, las pruebas forenses, en un instituto anómico forense, pues desde luego no son las que desearías si ese cadáver apareciera. Y por lo tanto, a esa gente hay que imponerle una pena mayor, por el hecho de no decir dónde está el cuerpo.
De hecho, hasta hace muy poco no estaba esa pena, ¿no? Ahora está el agravante de que si no aparece el cuerpo son unos meses más de prisión, si no me equivoco. Sí, sí, pero unos meses. Tú date cuenta que la diferencia entre un homicidio y un asesinato puede variar entre los 5 y los 10 años de diferencia. Por Claro, lo claro, tanto, yo estoy eso. hablando de penas más graves, no de unos meses. Sí, sí, es lo que quería decir, que al final es irrisorio, o sea, se ha Claro. incluido, pero de forma irrisoria que al final al reo le da igual estar X tiempo tan breve más que menos en prisión. No, no sirve para nada, no sirve para nada. Igual que aumentar las penas por los delitos, está muy bien para cuando te pillan, pero yo siempre digo lo mismo. En este país nadie comete un crimen pensando en las consecuencias que va a tener, en la cárcel que va a tener. Quien comete un crimen tiene otras motivaciones muy diferentes y desde luego no le echa para atrás el hecho de que sean 25, 30 años o la prisión permanente revisable. ¿Tú crees en la reinserción de este tipo de criminales? Pues muy poco. Es verdad que hay criminales que se han rehabilitado en la cárcel, que se han reinsertado, ¿no? Incluso que han formado familias en la cárcel y que cuando han salido pues han tenido una vida normal. Los hay. Ahora bien, esto no va con el delincuente, sino con el delito. Hay determinados delitos y determinados delincuentes que desde luego no se van a reinsertar. Pederastas, eh, los que cometen agresiones sexuales múltiples, no el que casualmente un día agrede a una mujer, no es el caso de Dani Alves, ¿no? Por ejemplo, sino el que es reiterativo, ¿no? El violador del ascensor, el violador de la Eixample, es decir, todo este tipo de gente en la cárcel no termina reinsertándose y cuando se aprobó la doctrina Parot y hubo determinados agresores sexuales que salieron de las cárceles en aplicación de esa doctrina, pues no tardamos mucho en detener a algunos de estos violadores que habían vuelto a reincidir y algunos llevan 20 años en la cárcel. Es decir, hay determinados delitos, delitos de pulsión, que yo denominaría así, que desde luego son prácticamente, y no lo digo yo, lo dicen los psicólogos, lo dicen los psiquiatras, son prácticamente que no se van a reinsertar. Sí, yo creo que es que hay muchas cosas que debería revisarse en este país, porque desde luego viendo los niveles de criminalidad que no hacen más que subir y en muchos sitios parece que no se puede decir, pues bueno, estaría bien que se revisaran todas estas leyes y tuviéramos un país más seguro por el bien de todos. José Pues sí. María, quería hablar ahora de la situación actual de la Policía Nacional. ¿Crees que Ujú. el cuerpo está lo suficientemente valorado? Yo te diría sí, ¿no? Y me explico. Sí por los ciudadanos. Creo que somos la segunda institución del Estado en las encuestas del CIS y en otro tipo de encuestas mejor valorada, ¿no? Primero está la Corona y después están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto policía como Guardia Civil. Por lo tanto, yo creo que en los ciudadanos no tenemos ninguna duda de que estamos muy bien valorados y que la gente cuando tiene un problema, de hecho, acude a la policía. Esa es la mejor valoración que podemos tener. Ahora bien, qué duda cabe que los políticos están otra cosa, ¿no? Yo fíjate que en los años de crisis, cuando se decía tenemos aquí el estado del bienestar, se hablaba del estado mucho del estado del bienestar y se hablaba de la sanidad, se hablaba de la educación, perfecto, está muy bien, claro que el estado del bienestar consiste en eso, en apostar por la sanidad, una buena educación, pero también por una buena seguridad. Porque si tú tienes una buena sanidad, tienes una buena educación, pero en seguridad estás con déficit, al final si no apuestas también por la seguridad, yo creo que es la tercera pata de ese estado del bienestar, ¿no? Los países seguros, y en Europa hay algunos que son ejemplos de esto que te estoy diciendo, al final esa seguridad influye en todo lo demás, en la vida cotidiana de los ciudadanos, etcétera, ¿no? Tú que has vivido todo tipo de situaciones, algunas de ellas nos las has contado aquí, ¿os sentís desprotegidos como agentes? Sin duda que nos sentimos desprotegidos, pero por una sencilla razón. Fíjate que contra nosotros se cometen delitos también, ¿no? Es decir, bueno, pues hay agresiones a policías que han crecido de forma exponencial en los últimos años. Que no son suficientemente castigadas. Cuando digo que no son suficientemente castigadas, te quiero decir que una agresión a un policía al final se puede saldar con 50 euros de multa para el agresor, ¿no? Cosa impensable en países de nuestro entorno, ¿no? Pero aquí, pues es así, ¿no? Está hecha así la ley, ¿no? Que duda cabe que, hay gente que, y yo lo digo muchas veces, disfruta cuando sale de fiesta, sobre todo en determinadas ocasiones y en determinadas cuestiones, celebraciones de fútbol, etcétera, etcétera, que al final, si no terminan
lanzando botellas, lanzando adoquines o contra la policía, es como si la fiesta no hubiera terminado, ¿no? Y por lo tanto yo creo que hay conductas de agresión contra policías, que insisto, están creciendo de forma exponencial, que deberían de castigarse con más rigidez de cómo se están haciendo hasta ahora. Desde fuera, además, lo que se ve es que estáis atados de pies y manos. Por ejemplo, para disparar un arma, si disparas un arma y luego os abren una investigación que al final tú estás tratando de defender a alguien y te la estás jugando tú, te está jugando tu carrera. Sí, yo siempre lo digo, y además hay gente que lo dice, va, pero vosotros como sois policías tenéis la posibilidad de hacer determinadas cosas y vais a... No, no, todas nuestras acciones están sujetas a la ley, y están sujetas no solo a la ley, sino a los jueces. Es decir, cualquier cosa que tú hagas la va a revisar un juez, y no hablo ya de sacar un arma y disparar o enfrentarte a una persona a golpes, a porrazos o como sea, sino incluso dentro de las investigaciones. Todo lo que tú haces está sujeto a que un juez lo refrende. Y como no sea así, como tu actuación no sea la correcta, al final pues terminas mal parado, ¿no? Y en el caso de la utilización de armas ya, bueno, pues ni digamos, ¿no? Es decir, es una cosa, es verdad que hay que tener cierto cuidado y hay que tener bueno, pues cierta proporcionalidad cuando se utiliza un arma de fuego, pero también es verdad que el Estado no pone a nuestra disposición medios más adecuados que un arma de fuego para repeler determinadas situaciones. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando nos llaman en una familia de que tienen una persona en casa, un hijo, un marido, una mujer, en un estado de esquizofrenia, que está fuera de sí, que está con un cuchillo en la mano, tú no puedes presentarte en ese domicilio y reducirlo pegándole 2 tiros, ni enfrentarte al cuerpo a cuerpo, porque al final te vas a llevar pues una cuchillada cuando menos, ¿no? Pero sí que hay armas, esas famosas Taser, que pueden inmovilizar momentáneamente a esa persona para tú poder reducirla y que no siga esa amenaza contra sus familiares y contra los propios policías que están actuando. Y sin embargo, bueno, pues carecemos de esos medios en la mayoría de los casos que hagan que una intervención que podía ser sencilla al final se convierta en algo que desde luego ni los policías ni los ciudadanos desean que pase, ¿no? Mi siguiente pregunta iba por ahí. Te iba a preguntar si consideras que faltan medios, ya sean medios como los que estás hablando, pues bien de otras armas o bien, por ejemplo, de, no sé, formación en defensa personal. A ver, hemos ganado mucho en eso. Quiero decir, no son los años, no es hace 20 años donde teníamos unos medios precarios. Es verdad que hemos ido evolucionando con la sociedad. Es verdad que los medios que tenemos ahora no son los que teníamos antes. Pero sí que es verdad que la delincuencia va un paso por delante de lo que es la policía y de lo que es la investigación. Y por lo tanto, en muchos de los casos no contamos con los medios necesarios para poder hacer nuestro trabajo y sobre todo con la rapidez que a veces nos gustaría hacerlo. Y cuando te hablo de medios, no solo te hablo de medios materiales, ¿no? Como esas pistolas Taser de las que hablábamos, o contar con vehículos mejores o bueno, otras circunstancias, ¿no? Sino también te hablo, pues, en la rapidez en las investigaciones, con que tú le pidas a un juez una intervención telefónica y no tarde en dártelo 3 semanas, donde ya no vas a obtener nada. Requiere esa inmediatez, esos medios, ¿no? También puestos a disposición de la policía, que lo que intenta es resolver un caso lo antes posible, ¿no? Y al final, si no se producen esa rapidez en la respuesta que la justicia tiene que dar a las peticiones policiales, pues nos encontramos también ahí un poco atados de pies y manos, ¿no? Y eso también son medios, ¿eh? No son los materiales. Son muchos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pues que andan reclamando al final lo mismo que dice José María Benito, porque al final es para protegernos a todos y es absolutamente necesario. Quería hablar ahora, José María, sobre el tema que te decía de Miguel Carcaño, el asesino confeso de Marta del Castillo, que bueno, que después de cometer aquel crimen, el cuerpo de Marta todavía sigue sin aparecer y ha vuelto a ser noticia. Miguel Carcaño fue noticia hace poco porque, bueno, dijo que quería ser padre y la noticia ya causó sensación hace 1 o 2 años y ahora ha vuelto a ser noticia porque se ha descubierto que dentro de Herrera de la Mancha, la cárcel en la que está, este chico pues tenía ciertos privilegios que el resto de los reos no, según parece o según se está comentando, falta por determinarse la investigación a ver qué dice, por supuestas relaciones con una funcionaria. ¿Cómo es posible, José María, que un asesino de esta calaña, en una de las cárceles mejor valoradas de España, ¿no? Donde se suponen que están los peores criminales de nuestro país, una persona pueda conseguir un móvil,
acceso al wifi, una tablet. ¿Cómo es esto posible? Bueno, es posible porque ya hemos visto cómo funcionan determinadas cárceles. Yo no voy a cargar aquí contra los funcionarios de prisiones que tienen un trabajo ingente, que no dan abasto, que en muchas ocasiones no cuentan con los medios adecuados, pero esto existe. Hemos visto cómo te introducen teléfonos móviles en una pasta de dientes, en una lata de refresco. Es decir, estamos viendo muchas circunstancias. Y eso no quiere decir que los funcionarios no estén atentos a la hora de introducirse ciertos objetos. Es que en las cárceles todos los días entra multitud de gente, multitud de visitas, de proveedores, en fin. Y yo no quiero, insisto, achacarlo a los funcionarios. Luego, si hay alguno que evidentemente ha facilitado alguna de estas cuestiones, pues es evidente que tiene que pagar por ello y se tienen que depurar todas las responsabilidades posibles, porque eso no puede pasar con colaboración de los funcionarios. Pero la mayoría de los casos no es así. Claro, es que hablamos de Miguel Carcaño, que es una persona que, decías tú, ahora sí ha sido noticia o está siendo noticia. Es que Miguel Carcaño no ha dejado de ser noticia en ningún momento desde que desapareció Marta del Castillo. Es que ha dado siete a la familia, y a la policía y a los jueces, siete versiones diferentes de dónde está el cuerpo de Marta del Castillo. Es que hemos visto cómo tiene su propio club de fans, y digo sí, club de fans, porque lo tiene. Hemos visto y hemos sabido esta semana o la anterior cómo hay mujeres que le mandan dinero a la cárcel. Bueno, pues para que disponga de dinero. Claro, cuando hay gente que se puede llegar, entre comillas, a enamorar, algunos se enamoran realmente, o algunas, de un preso que es capaz o que ha sido capaz de matar a una niña y tener a los padres como los tiene, destrozados ya de por vida, sin saber dónde está el cuerpo de su hija, bueno, pues ya es que te puedes esperar cualquier cosa de esta sociedad y de esta gente. Sí, hablábamos antes de la familia. El otro día acudieron Eva y Antonio, los padres de Sí, Marta, a Código 10 y decían que bueno, que ellos una de las cosas que habían hecho era reclamar ese dinero que por responsabilidad civil les corresponde de la cuenta bancaria que ahora mismo tiene Miguel Carcaño como preso. Lo habían reclamado hace un año y aún estaban esperando a que el juzgado les diera respuesta. Es que es increíble en este país la lentitud para todo claro. hacia las víctimas, lo que hablábamos antes. Y fíjate, te voy a decir una cosa, yo que conozco a Antonio y a Eva, Antonio y Eva no quieren dinero, Antonio y Eva quieren lo que quieren. Eso lo hacen por fastidiarle o dificultarle la vida, si cabe un poco más, a quien ha sido el asesino de su hija. Ellos no se mueven por dinero, como yo creo que ninguna víctima en este país se mueve por dinero, pero le están reclamando eso quizá por fastidiarle, por decir, bueno, tú no dices dónde está el cuerpo de nuestra hija, nosotros legalmente, de la manera que podamos, te vamos a fastidiar a ti la vida, y esa es una de las vías. Pero es verdad que en este país casi nadie o nadie paga la responsabilidad civil a la que es condenado. Y me estoy acordando ahora pues de la policía esta que en Cataluña mata, la Mosso de Escuadra esta que termina matando Rosa a una Peral. de sus, Rosa Peral, a una de sus exparejas, bueno, que tenía un piso con el que podía haber respondido de la responsabilidad civil a la que fue condenada, y que ese piso pues al final va a ser juzgada y seguramente condenada por un alzamiento de bienes, porque lo pone a nombre del padre para evitar que ese piso sea embargado, sea vendido y con eso se pague la responsabilidad civil. Y así con todo, ¿no? Recientemente hemos visto bueno, el niño este de Gabriel, ¿no? La asesina de Gabriel, ¿no? Cómo tenía pensado cobrar, ya veremos a ver, eso tampoco sabemos si es cierto, pero esta mañana ha sido el juicio, ¿no? 300.000 euros de una productora bueno, por su serie sobre el asesino de Gabriel. Y hay una presa que esta mañana ha declarado que lo ha confesado y que hasta ahora, hasta la fecha, está condenada a pagar 500.000 euros a la familia. Pensaba cobrar 300.000 que los había puesto o había puesto a nombre de una persona ajena a ella para que ella no se lo pudieran embargar, ¿no? ¿Tú sabes la responsabilidad civil que ha pagado a los padres de Gabriel? Pues 600 euros hasta la fecha. Es decir, esa es la realidad, ¿no? Es totalmente indecente. Y vamos a hablar también sobre el caso de Ana Julia Quezada, esa asesina de Gabriel, que una vez más vemos como la madre de Gabriel, que fue el niño asesinado a manos de este monstruo, cómo tiene que salir, sentarse delante de los medios de comunicación, y ya hace un año ella dijo que Ana Julia tenía acceso a un móvil,
que ahora toda esta polémica con respecto a lo mismo que hablábamos de Carcaño, pero con respecto a Ana Julia, no ha saltado hasta un año después de que Patricia, la madre de Gabriel, lo denunciara. ¿Cómo es esto posible si ella ya dio la voz de alarma? ¿No ha habido investigación hasta ahora? No, te voy a contar lo que pasó. Esta mujer pone la denuncia en un juzgado de Almería y sin ningún tipo de investigación, de ningún tipo, se cierra el asunto, se archiva directamente. Y ha sido ahora cuando ella, con su tesón y desde luego su fuerza de voluntad, que no es poca, es decir, no olvidemos que ha perdido a un hijo de corta edad, ha recurrido esa decisión. Y ha recurrido esa decisión y ha dicho, es que aquí no se ha tomado ni siquiera declaración a aquellos que me lo han contado a mí, que es en este caso una expresa de esa cárcel donde estaba Ana Julia Quezada. Y ha sido ahora, esta mañana, cuando se ha tomado declaración a esta mujer y cuando ha declarado que efectivamente, bueno, pues ella goza de esos beneficios penitenciarios, donde ella tenía ese móvil donde estaba haciendo entrevistas y dando entrevistas para ese documental o para esa serie donde contaba su versión, y lo digo entre comillas lo de su versión, del asesinato del pequeño Gabriel, y por el que, según esta presa, pensaba cobrar 300.000 euros que tenía ya comprometidos con una productora. Quiero decir que la madre lo denunció, hizo muy bien, un juzgado lo archivó sin más investigación y el tesón de esa madre ha hecho que se volviera a reabrir y que al final, bueno, pues se vaya a juzgar a Ana Julia Quezada precisamente por estas circunstancias. Desde fuera choca muchísimo, igual a mí me chocó también mucho el documental que hizo Rosa Peral, que hablábamos hace nada de ella, el documental que hizo lo mismo dentro de la cárcel, cuando en teoría no podía, pues bueno, tener entrevistas, consiguió pues con videollamadas, ¿no? Dar contenido a un documental que está ahora mismo en una gran plataforma y desde fuera yo creo que es que no somos muy conscientes de que en las cárceles hay más cosas de las que pensamos, ¿no? Pero choca muchísimo el pensar, pero ¿cómo esta mujer ha podido hacer un documental dando su versión? ¿En qué lugar queda la víctima, que apenas habla de ella en el documental? Por supuesto, en qué lugar queda esa víctima y además lo que se trata, que es igual lo que pretendía hacer José Bretón con la publicación de ese libro que finalmente no ha visto la luz, es dar una versión muy diferente a los hechos que ya han sido juzgados y por los cuales han sido condenados. Es decir, ahora voy a contar yo mi versión, tu versión que no es la real. La versión real es la que está enjuiciada y por la que tú has sido condenado mediante pruebas. Es decir, no estamos hablando aquí de otra circunstancia, con pruebas. Y ahora tú nos vas a contar tu versión, en el caso de José Bretón, de que su madre era muy mala, de que si los niños yo era el que más les quería, era el que les atendía, el que iba a las reuniones del colegio. No, mira, no, eso no se puede consentir, pero no por nada. Es decir, no ya por el ánimo de lucro con el que lo hacen, que no es otro. Es decir, aquí lo que buscan no es un ánimo de lucro, sino por respeto a las víctimas. Por respeto a las víctimas. Es decir, que por respeto a las víctimas de Rosa Peral, que no olvidemos que eran anónimas, es decir, nunca hemos oído hablar ni a la pareja del asesinado, ni a otras personas de su entorno, por respeto pues al padre y a la madre de Gabriel Cruz. Por respeto, pues eso, a todas aquellas víctimas que han sufrido algún tipo de delito por parte de esta gente, que vuelven otra vez a ser victimizadas, una vez que ya han cerrado este ciclo, han visto al asesino pues que está en la cárcel, en la mayoría de los casos condenados a prisión permanente revisable. Y ahora otra vez tenemos que sufrir el que este hombre o esta mujer nos cuente una nueva versión haciendo daño además, porque claro, esta gente, su intención fue hacer daño, pues en el caso de José Bretón a su mujer, y lo que pretendía con el libro era seguir haciendo daño a esa mujer, ¿no? Yo creo que eso ni es justo ni desde luego podemos aceptarlo. No, y no hay forma. ¿Qué te parecería a ti de que la ley entrara, pusiera una línea y unos márgenes? Porque desde luego que para las víctimas debe ser. A nosotros desde fuera ya nos duele ver a Bretón intentar hacer daño otra vez a Ruth contando que nunca lo había hecho, tuvo la oportunidad ante el juez y no lo dijo y no se acordaba y ahora de repente se acuerda de todo, le viene la luz y hace daño a Ruth de nuevo. ¿Qué te parecería que la justicia pusiera unos límites a este tipo de publicaciones, bien sean documentales o libros? Claro, fíjate que comenzábamos casi al principio de esta entrevista hablando de lo olvidadas que están las víctimas, ¿no? Pues este es otro claro ejemplo. Es decir, hay que poner límites
a lo que es la libertad de expresión de aquellos que han sido condenados por cometer un delito tan grave. Yo no digo que dentro de 30, 40, 50 años, cuando ya pues seguramente ni exista José Bretón, ni exista su exmujer, ni las circunstancias que se dieron en todos estos casos, se haga un documental y se cuente pues lo que se quiera contar. O que se haga incluso contando la verdad. Es decir, nadie está en contra de que se haga un documental, un true crime o cualquier serie contando la verdad sobre lo que ha pasado. Ahora, recientemente hemos visto cómo se estrenaba la película de Mage, ¿no? La Viuda Negra, ¿no? Que es bastante, yo he tenido oportunidad de verlo y es bastante real y se ajusta bastante a lo que sucede. Vamos, se ajusta casi con total exactitud a lo que sucedió. Cuando cuentas la verdad, yo creo que la justicia no pone ninguna pega en que se hagan este tipo de documentales o este tipo de series. Claro, el problema es cuando, después de haber habido un juicio y una condena, ahora escuchamos otra vez al que ha sido condenado o enjuiciado contando una versión muy diferente a cómo sucedieron los hechos y están enjuiciados y juzgados. El otro día hablaba sobre este tema con Paco Pérez Caballero, el periodista de Sucesos, y me decía que él estaba, por supuesto, a favor de que, bueno, de estas entrevistas a asesinos, siempre y cuando luego el periodista ponga su enfoque y ponga el foco en la víctima, que es lo verdaderamente importante. Pero eso es muy complicado de hacer. Quiero decir, siempre, claro, si yo soy periodista, entrevisto a José Bretón y me cuento una versión ahora que nada tiene que ver con el juicio, o no la emito, o yo no puedo de ninguna manera desvirtuar esa entrevista. Y yo sé que en esa entrevista va a hacer daño a su exmujer. Por lo tanto, yo creo que bueno, pues existen documentales, existen series. Él ha dado su versión en el juicio, la que haya sido, creíble o no creíble, y yo creo que esa es la que hay que seguir manteniendo si se hace una serie o se hace algún tipo de documental. Yo creo que lo mismo que tú, vamos, que básicamente Bretón ya dijo todo lo que tenía que decir y además es que ha sido cuando a él le ha interesado cuando ha vuelto a aparecer, Eso es. porque él es así, cuando le interesa habla, cuando no le interesa no habla, pero desde fuera es verdad que choca mucho cuando vemos pues eso, cuando saltó la noticia del libro de Bretón o el otro día también salió algo relativo al Melillero que también está en prisión y le permitieron consiguió celebrar por videollamada la revelación del bebé que espera su novia fuera, ¿no? Desde fuera Sí. nos choca mucho y yo creo que es que no somos conscientes de lo que hay dentro de la cárcel. No, evidentemente, además, fíjate, has citado al Meliller, un personaje que está acusado de intentar matar a su novia y a una amiga de estas, nada más y nada menos que lanzándoles ácido, con lesiones de las que no se han recuperado ni se van a recuperar en la vida, ¿no? Pues fíjate tú tener que escuchar o tener que oír la versión de esta persona o que salga a través de, me da igual, un podcast o lo que sea, o una red social, anunciando pues eso que espera un hijo o cualquier otra circunstancia. Pues imagínate esas víctimas cómo tienen que estar. Sí, es muy duro. Que parece que uno ha rehecho su vida y las otras pues no la van a rehacer nunca. Yo de verdad espero que se empiece a poner el foco en las víctimas porque al final son las que tienen que sufrir una y otra vez Sí, pues estas cosas. Los padres de Marta del Castillo, por ejemplo, son conscientes de que de aquí a 5 años Miguel Carcaño sale a la calle. sí, sí. Y Es ellos muy siguen sin fuerte. encontrar a su hija. Es muy fuerte. Esa es la realidad. Que tenía que ser lo que hemos comentado antes. Es decir, usted, Miguel Carcaño, no va a salir de la cárcel hasta que no nos diga dónde está el cuerpo de Marta del Castillo. Verás que pronto lo decía. ¿Tú crees que él lo sabe o crees que no lo Sí, sabe? sí, sí, lo sé. Pero no solo él, lo sabe el Cuco, lo sabe otra mucha gente que participó, que estuvo esa noche en el piso de León 13 en Sevilla. Es decir, lo sabe demasiada gente. Lo que pasa que aquí todos han ido a taparse. eh, Saben o tenían conciencia hasta ahora de que si el cuerpo aparecía podía arrojar algunos datos que hasta ahora no se conocían y por lo tanto han tratado de ocultarlo. Por eso, y yo estoy convencido de por seguir haciendo el mayor daño posible a una familia que desde luego no se lo merece. Ninguna familia se lo merece, pero a esta la hemos visto sufrir tanto y tantas veces que desde luego yo digo que no se lo merecen. Bueno, es que llegaron a comprar el piso y ofrecérselo a Sí, Miguel Carcaño con tal de que les dijera, es que yo no sé qué clase de psicópata tiene que ser esa persona para verles delante y no ser capaz de decirle, si ya le da igual, si no va a tener más pena, si es que ya es aliviar el sufrimiento. y Antonio del Castillo, que se ha entrevistado con él en la cárcel alguna vez. Tú fíjate el estómago que hay que tener para que el padre de tu hija muerta y desaparecida vaya a entrevistarse con el asesino para intentar sacarle dónde está su hija. Es decir, es que solo la desesperación
desesperación de esos padres, solo lo que llevan luchado esos padres, yo creo que merecía que Miguel Carcaño pues les dijera de una vez por todas. Y si no es Miguel Carcaño, a través de su abogado, a través de otros de los implicados en el hecho, dar satisfacción a estos padres, porque desde luego han acabado con ellos en vida. ¿Y tú crees que algún día se va a saber dónde está realmente Marta del Castillo, no? Mira, es muy complicado. Yo que es un tema que he seguido mucho, que he hablado con mis compañeros de Sevilla en muchas ocasiones, la versión primera que dieron quizás sea la más creíble, ¿no? Que la arrojaron al río Guadalquivir y el río Guadalquivir puede haberla llevado, pues eso, a cientos de millas fuera, incluso al mar, y del mar, pues vete tú a saber, ¿no? Pero bueno, incluso siendo eso verdad, tú te mantienes en esa versión y no hablas luego del camino de camas, no hablas de las 7 versiones que has dado diferentes. Y en 7 sitios a la vez no puede estar. O está en uno y nos creemos la versión de que fue arrojada al río, o desde luego no vengas después con 6 versiones posteriores de 6 sitios distintos donde desde luego la policía ha buscado, donde el Estado se ha gastado gran cantidad de dinero en esa búsqueda y sin resultado ninguno. Es una locura el trabajo que ha hecho la policía en el caso de Marta del Castillo. Se buscó en un sinfín de sitios y Sí, se habló con todas las personas posibles. A Miguel Carcaño se le llegó a hacer una especie de hipnosis para ver si sí. así conseguían la verdad y no se ha conseguido nada. Tampoco sirvió de nada, pero bueno. Al final, fíjate, en este caso, la policía, los psicólogos que intervinieron en esa prueba de la que hablas y psiquiatras, incluso la justicia, lo que tratan es dar algún tipo de respuesta a esos padres, ¿no? Y por eso no importa lo que inviertas, no importa cómo lo hagas, al final lo que se trata es de darle satisfacción y a veces pues no se consigue. Y este es el caso más evidente. Bueno, y para ir cerrando nuestra entrevista, después de tantos años de servicio, José María, ¿qué te quita el sueño? Pues fíjate, me quita el sueño las nuevas modalidades delictivas que se están cebando con las personas mayores, y son las estafas. Estamos hablando de ciberdelincuencia, que es una nueva modalidad delictiva, porque, a ver, ladrones ha habido toda la vida, quien te roba el coche, quien te roba dentro del coche, asesinos ha habido toda la vida, pero esta nueva modalidad delictiva, que son las ciberestafas, cometidas sobre todo con personas mayores y personas necesitadas, a mí es verdad que me están quitando el sueño, porque es que van en aumento, en un aumento exponencial, y además parece que no tiene freno. Y yo creo que nadie es capaz de poner o de dar una solución a este tipo de delitos, ¿no? Delitos que podríamos denominar de guante blanco, que se hacen a través de un teléfono, en muchos casos desde fuera de España incluso. Hace poco hemos tenido una operación con la policía peruana donde hemos detenido a un montón de gente porque el call center desde el que llamaban a España lo tenían en Perú, en este caso. Y este tipo de delitos que al final lo que hacen son delitos fundamentalmente económicos, pero que juegan con los sentimientos de la gente, las estafas del amor, las del hijo en apuros, y otro tipo de estafas, bueno, pues donde te vacían la cuenta corriente de gente que igual eso tiene 80 años. Mira, el otro día hay un caso muy reciente de una persona de más de 80 años, que le dicen que es su nieta, pues que está en el hospital, que tienen que hacerle una operación para la cual no tienen medios y que tiene que aportar dinero. Bueno, pues este hombre, tú fíjate lo desesperado que estaba y lo que quería y quiere a su nieta, que lanza por la ventana de su casa 18.000 euros en un paquete que alguien está esperando abajo, en efectivo, es decir, ni transferencia ya ni nada. Y esta persona los recoge y desaparece con ese dinero, ¿no? A mí esto sí me preocupa porque están actuando contra gente muy débil, muy vulnerable, que son las personas mayores. Y esto, pues al final, tanto los bancos como las leyes, como las formas de transferir, sacar dinero, etcétera, tenían que cambiar de alguna manera. Tenía que haber un pacto de todas las personas y de todos los organismos implicados para evitar que a nuestros mayores les sigan estafando como les están estafando, insisto, cada vez más. Por aquí han pasado expertos en ciberseguridad que estaban también, igual que tú, preocupados por cómo está aumentando todo de manera exponencial y sobre todo porque ahora mismo con la inteligencia artificial es que son capaces de Sí. todo. Cogen 10 segundos de tu voz y son capaces de crear tu voz diciéndole un mensaje directamente a tu madre, a tu abuelo, a tu abuela. Sí, sí, o no solo eso, sino abrirte una cuenta corriente y pedir un crédito a tu nombre que después, lógicamente, tienes que pagar tú, suplantándote la identidad. Es que es tal la variedad de delitos que pueden cometer
que yo creo, insisto, que hay que hacer un pacto para ver de qué forma articulamos, primero, el uso de la inteligencia artificial y segundo, las comprobaciones y requisitos que hay que hacer pues, para determinadas cuestiones. Es que ahora contratar un crédito lo haces por internet, no necesitas ningún tipo, no, como antes que tenías que ir al banco, entrevistarte con el director o con un empleado, aportar cierta documentación. Es que ahora todo se hace online, ¿no? Y este online al final está generando muchos problemas a mucha gente. Han facilitado mucho las cosas, pero antes, por ejemplo, cuando íbamos a comprar teníamos que introducir el código PIN. Ahora ya, por ejemplo, no hay que introducir el código PIN, ya pasas el móvil, que todo esto pensamos que en nuestra vida es una facilidad y al final lo que están haciendo es pues facilitarle la vida, ¿no? En cierto modo pues a esos malos que se dedican a robar, por ejemplo. Sí, además ellos lo saben, quienes se dedican a robar, quien te roba la cartera y tardas en darte cuenta y llevas una tarjeta adentro, saben que van a hacer compras por valor inferior a 50 euros, pero te van a hacer muchas compras, que cuando te quieres dar cuenta, pues igual te han desaparecido 4.000 o 5.000 euros, ¿no? De la cuenta, ¿no? Claro, pues estas cosas, primero, hay que educar a la gente en ciberseguridad. Yo creo que hay poca información, pero en general, hablo de gente joven, pero te hablo también de gente mayor, que es fundamentalmente las víctimas más vulnerables, ¿no? En este caso. Y yo creo que hay que formar a la gente en lo que es transacciones electrónicas, el tema del manejo del dinero, de las tarjetas, del móvil, etcétera, porque eso nos puede generar muchos problemas. Mira, una cosa tan simple como cuando pierdes el DNI, no ir a denunciarlo a comisaría te puede generar una serie de problemas en el futuro que no te puedes imaginar. Es que con ese DNI pueden hacer lo que quieran. Pueden dar alta líneas telefónicas, pueden comprar un coche, pueden solicitar un crédito y cuando te quieres dar cuenta con tu DNI que lo has perdido y que no se te ha ocurrido pasar por comisaría a denunciarlo, pues te han hecho una estafa que cuando te quieres dar cuenta pues debes un montón de dinero a un montón de gente sin haber hecho tú absolutamente nada. O sea, que tú crees que este tipo de delitos es lo que le espera en mayor cantidad a la policía en los Sí, próximos años. sí, porque tenemos los delitos de siempre, y que ya hemos mencionado, pero estos son nuevas modalidades delictivas que generan inseguridad, que generan problemas y que además, insisto, se ceban con las víctimas quizá más vulnerables, que son nuestras personas mayores, las que no han tenido acceso innato a la tecnología, por decirlo de alguna manera. La penúltima pregunta, que ya estamos terminando. Si pudieras hacer una petición al Ministerio del Interior, solo una, ¿qué pedirías? Yo al Ministerio del Interior le pediría solo una, y creo que ya la hemos comentado. El Ministerio del Interior tiene que abogar por un pacto de Estado en el que se defienda a las víctimas y en el que no se victimice más a aquellas que están sufriendo determinados tipos de delitos. Con eso me conformaba, porque ver sufrir a una víctima es muy duro. Y quizá sí podría pedir más medios, más dinero, más... No, es que al final, cuando tratas con gente, cuando tratas con víctimas, te das cuenta de que es una pobre gente sobre la que se ha cometido un delito y que están totalmente desamparadas. Y más amparo hacia esas víctimas, Estoy que quizá no totalmente... corresponda al Ministerio del Interior, quizá corresponda a un montón de ministerios, pero que el Ministerio del Interior, que sabe lo que hay, sea quien inicie esa labor de realizar ese pacto por las víctimas. Estoy totalmente de acuerdo porque creo que las víctimas son las grandes olvidadas de este país. Pues bueno, ya la última y terminamos. ¿A quién te gustaría haber sentado en este podcast? Uf, me gustaría ver sentada a mucha gente, pero fíjate, como hemos hablado, eh, no sé, hemos hablado del Ministerio de Interior, hemos hablado del Ministerio de Justicia, a mí me gustaría que sentaras en este podcast, no sé si has tenido oportunidad, a un juez. No he tenido A un oportunidad. Pues mira, un juez sería maravilloso. Sobre todo que te contara todas estas cosas y todas estas deficiencias de las que hemos hablado. Por qué las víctimas son victimizadas en los juicios, por qué no hay más celeridad a la hora de conceder a la policía determinadas peticiones que te hace a la hora de investigar delitos. Sería maravilloso. Voy a intentar buscar a alguien del perfil, a ver si se pasa por aquí. Mil gracias, José María Benito. Estoy convencida de que a la gente le habrá encantado tu entrevista, sobre todo porque hemos puesto mucho el foco en las víctimas, que yo creo que es lo importante. Y bueno, tu trayectoria es increíble y ha sido genial poder repasar pues algunos de los casos, porque hemos repasado muy pocos, porque ya sabes que hay muchísimos, pero ha Sí, sido es verdad. un placer, José María. Pues nada, gracias a ti, el placer ha sido mío.
Así Esta que es nada, tu casa, cuando quieras te puedes pasar por aquí, seguimos hablando de más casos. muchas gracias. Gracias, Venga, hasta un ahora. saludo. Hasta luego.